La oscura historia de Salomón, el rey más sabio de la Biblia. ¿Alguna vez te has preguntado si la sabiduría y el poder pueden corromper incluso al hombre más justo? La historia de Salomón, el rey más sabio de la Biblia, es un relato fascinante y a la vez inquietante. Acompáñanos en este viaje para descubrir la verdad detrás de su reinado. Salomón, hijo de David, es celebrado por su sabiduría, su inmensa riqueza y la construcción del primer templo de Jerusalén. Su nombre evoca imágenes de prosperidad y justicia. Pero detrás de esta fachada gloriosa se esconde una historia más oscura. Existe un lado sombrío en el reinado de Salomón, marcado por intrigas políticas, compromisos morales cuestionables y una gradual desviación de la fe monoteísta. Este video explorará las complejidades de su vida, revelando los secretos que la Biblia a menudo pasa por alto. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber sobre el rey Salomón. El camino de Salomón al trono no fue tan virtuoso como se suele creer. Para consolidar su reinado, no dudó en eliminar a sus rivales políticos, incluso a miembros de su propia familia. Su ambición no conocía límites. Uno de los actos más atroces de Salomón fue el asesinato de su medio hermano Adonías, quien también aspiraba al trono. Este acto de sangre marcó el inicio de un reinado construido sobre la traición y la violencia. La imagen de un líder sabio se desvanece ante la realidad de un gobernante despiadado. Salomón recurrió a la manipulación y a los asesinos para silenciar a aquellos que representaban una amenaza para su poder. Su reinado se caracterizó por la paranoia y la desconfianza. ¿Era este el precio de la corona? La sabiduría de Salomón era innegable, evidente en sus juicios legales y su habilidad para la diplomacia. Resolvió disputas complejas y negoció tratados que trajeron paz y prosperidad a Israel. Pero su sabiduría a menudo estaba al servicio de sus ambiciones políticas. Salomón forjó alianzas estratégicas a través de matrimonios políticos, casándose con princesas de reinos vecinos. Estas uniones trajeron consigo la paz y el comercio, pero también sembraron las semillas de su futura caída. El pragmatismo político a menudo eclipsaba sus principios morales. Para consolidar su poder, Salomón amasó un vasto harén de esposas extranjeras. Estas uniones, aunque beneficiosas en términos políticos, lo alejaron gradualmente de la fe de sus antepasados. ¿Podía un hombre servir a dos amos? Las esposas extranjeras de Salomón introdujeron prácticas religiosas ajenas al monoteísmo israelita. Construyeron altares a sus dioses y diosas, desafiando el pacto que Israel había hecho con Dios. Este fue un punto de inflexión en la historia de Salomón. La influencia de estas religiones extranjeras corrompió la pureza de la fe israelita. Salomón, en lugar de defender la fe de sus antepasados, permitió que se mezclara con creencias paganas. Este acto de apostasía tendría consecuencias devastadoras. La introducción de prácticas religiosas extranjeras fue una violación directa del pacto con Dios, un pacto que había sido la base de la relación entre Dios e Israel. Salomón, al permitir esta profanación, estaba poniendo en peligro el futuro de su reino. La construcción del primer templo de Jerusalén es el logro más celebrado de Salomón. Fue un símbolo de la grandeza de Israel y un lugar de adoración para el Dios único. Sin embargo, este proyecto monumental tuvo un costo muy alto. La construcción del templo requirió inmensos recursos, tanto materiales como humanos. Salomón impuso pesados impuestos a su pueblo y recurrió al trabajo forzado para llevar a cabo su ambicioso proyecto. El pueblo de Israel sufrió bajo la carga de este esfuerzo colosal. La explotación económica y el trabajo forzado crearon un profundo resentimiento entre el pueblo israelita. La opulencia del templo contrastaba con la pobreza y el sufrimiento de muchos. Esta desigualdad social sembró las semillas de la rebelión. La construcción del templo,
paradójicamente, contribuyó a la eventual división del reino. El resentimiento y la opresión generados por este proyecto monumental debilitaron la unidad de Israel. ¿Podía un edificio, por más sagrado que fuera, justificar tanto sufrimiento? La acumulación de riqueza y poder llevó a la decadencia moral de Salomón. Se rodeó de lujos y placeres, olvidando los principios que habían guiado a sus antepasados. Su corazón se endureció ante las necesidades de su pueblo. Salomón acumuló una cantidad excesiva de oro, plata, caballos y esposas, todo lo cual estaba prohibido para un rey de Israel según la ley mosaica. Su obsesión por la riqueza y el poder lo cegó ante las consecuencias de sus acciones. Estas prohibiciones no eran arbitrarias, estaban diseñadas para proteger al rey de la corrupción y la tentación. Salomón, al ignorarlas, se puso en un camino peligroso. La riqueza y el poder se convirtieron en sus dioses. El corazón de Salomón se apartó de Dios, influenciado por sus esposas extranjeras. Fue persuadido para construir altares a deidades paganas, traicionando el pacto que Israel había hecho con el Dios único. Este fue el pecado que selló su destino. Salomón, en lugar de ser un ejemplo de fidelidad, se convirtió en un símbolo de apostasía. Su desviación de la fe tuvo un impacto devastador en su reino. El pueblo, al ver a su rey adorando a dioses falsos, perdió su rumbo. La apostasía de Salomón fue la principal razón del posterior declive y caída del reino de Israel. Dios, al ver la infidelidad de su pueblo, retiró su protección. La historia de Salomón es una advertencia sobre los peligros de la idolatría. La historia de Salomón es una historia de advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida y la importancia de permanecer fiel a los principios. La búsqueda del poder, la riqueza y las alianzas políticas lo desviaron del camino de la justicia y la rectitud. Los compromisos morales y la desviación de la verdadera fe tuvieron consecuencias devastadoras para Salomón y su reino. Su historia nos recuerda que incluso el hombre más sabio puede caer en desgracia si se deja llevar por la tentación. La historia de Salomón nos enseña que el poder y la riqueza son peligrosos si no se manejan con sabiduría y humildad. Nos recuerda que la verdadera grandeza reside en la fidelidad a Dios y en el servicio a los demás. La historia de Salomón es un recordatorio de que incluso los más sabios pueden caer. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a examinar si estamos permitiendo que la ambición y el deseo de poder nos desvíen del camino correcto. La historia de Salomón nos enseña la importancia de permanecer fieles a nuestros principios, incluso cuando enfrentamos la tentación. Nos recuerda que la verdadera felicidad no se encuentra en la riqueza o el poder, sino en la relación con Dios. ¿Qué lecciones podemos aprender de la oscura historia de Salomón? ¿Cómo podemos evitar caer en los mismos errores que él cometió? Reflexiona sobre estas preguntas y comparte tus pensamientos en los comentarios. Si te ha gustado este video y quieres aprender más sobre la historia bíblica, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan descubrir la verdad detrás de la leyenda de Salomón.